vamos a ver primero, hoy vamos a ver trabajo y energía. Lo primero que vamos a ver es trabajo. Lo primero es trabajo, que a veces se dice work. Entonces, depende de los docentes, trabajo de una fuerza constante. Está el móvil, yo le hago una fuerza durante un tiempo, pero que va a recorrer un desplazamiento. Vamos a hacerlo en función del desplazamiento. Entonces, work, para no entreverarse con nada, de esa fuerza constante, va a ser igual al valor, al módulo de la fuerza, por el desplazamiento, que también son vectores, cualquiera de los dos, por el coseno del ángulo que forman. F con delta X. En general. Por eso yo lo pongo así. Vamos a analizar. Supónganse que una de las fuerzas con la que más se trabaja es cuando la fuerza es la fuerza de rozamiento. Que tiene la superficie. Entonces, cuando yo entro en una zona, estoy moviéndome y entro en una zona donde acá existe una fuerza de rozamiento, porque es rugosa, no se ve el dibujo, pero es una fuerza rugosa, donde hay un coeficiente de rozamiento entre A y B, por ejemplo, cuando el móvil o el carrito se traslada y pasa para acá, él viene con una velocidad, ¿sí? Entra acá, y a partir de que empieza a entrar acá, empieza a aplicarse una fuerza para este lado de rozamiento. Pero él se está moviendo, el desplazamiento lo está haciendo para este lado, porque se está moviendo para acá. Entonces, en este caso, el ángulo vale 180. Y coseno de 180 vale menos 1. Entonces, por eso es que el trabajo de la fuerza de rozamiento les queda menos la fuerza por el desplazamiento. Ya no le pongo vector. Cuando va sin vector, estoy hablando del módulo. ¿Está? Entonces, yo siempre tengo que analizar el ángulo que forma. Entonces, cuando es un ángulo alfa, cualquiera, entre F y delta X, voy a siempre poner coseno de alfa. Cuando es 90, por ejemplo, este es delta X, y esta es la fuerza, por ejemplo, yo levanto, así estoy haciendo una fuerza para arriba, y me traslado para acá. ¿No? Estoy haciendo yo una fuerza y me traslado. Estoy haciendo una fuerza para arriba y me traslado. Este ángulo es 90. Si ustedes hacen coseno de 90, les da 0. Entonces el trabajo de una fuerza perpendicular al desplazamiento es 0. Pongan por ahí. El trabajo de una fuerza perpendicular es 0. Por ejemplo, el trabajo del peso, cuando se mueve en forma horizontal, siempre es 0, porque el peso siempre es para abajo, vertical, y el desplazamiento es horizontal, si el desplazamiento fuera horizontal. Esos son los casos más típicos. Ahora, ¿qué pasa cuando la fuerza no es constante? Es el segundo tipo. Trabajo
de una fuerza, pero variable. De una fuerza que varía. ¿Qué varía? Cuando pasa esto, te van a dar una gráfica, les van a dar una gráfica de cómo varía la fuerza en función del desplazamiento. ¿Tá? Este es el desplazamiento y esta es la fuerza. Son los dos casos. Cuando me dan la gráfica es de la fuerza en función del desplazamiento, yo, por ejemplo, una fuerza así. Yo sé que el área, el trabajo de esa fuerza va a ser el área. ¿En qué pasa? El trabajo no es un número, es un valor, es se dice una magnitud escalar, no tiene vector. ¿Tá? Cuando es el producto vectorial, ¿sí? No, el producto escalar de dos vectores, por eso es por coseno del ángulo. Y te va a dar un número, por lo tanto, se cumple también que cuando la fuerza es cuando te da un área, que es un número. ¿Cuáles son las unidades? Joules. ¿Ah? Entonces, cuando yo tengo las gráficas, por ejemplo, de fuerza en función de trabajo, o después, como vamos a ver, fuerza en función de tiempo, siempre digo, ahí tengo que calcular el área. Así que, tengo dos tipos. El trabajo de una fuerza constante es esta ecuación. El trabajo de la fuerza es el módulo de la fuerza, el valor que tiene la fuerza, 4 newtons, 100 newtons, por el desplazamiento en metros, 1 metro, 0,5 metros, por el coseno que forman la fuerza con el desplazamiento. En el caso particular de la fuerza de rozamiento, del trabajo que haga la fuerza de rozamiento, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque yo, si hago el coseno de 180, me da -1. Y el otro caso típico es el trabajo de una fuerza que varía. En ese caso te van a dar la gráfica de fuerza en función del desplazamiento, calculo el área y obtengo el valor del trabajo.